Bien, hermanos, como ya se ha dicho y como bien sabéis, hoy se celebra el día de Pascua, ¿verdad? Exactamente, ¿qué es lo que se celebra? Pues la libertad que Dios proveyó para el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y a partir de entonces, pues, Israel pudo constituirse como pueblo de Dios y pasar a ser de una tribu, de un factor tribal, a convertirse en una nación. Y por lo tanto es algo muy importante que como creyentes pues nos afecta de una forma directa. La meditación de esta mañana pues la vamos a encontrar en el Salmo 118. Salmo 118 es el último salmo del pequeño Jalel, la alabanza que se celebraba y que se le conoce como el Jalel egipcio, precisamente por los motivos que acabo de citar. Era de los 5 salmos, que era del 113 al 118, que se cantaban con ocasión de la conmemoración de la Pascua. De modo que este salmo era uno de los salmos que cantaron la noche en que fue entregado nuestro Señor Jesucristo, cuando cantaron después de la cena, ¿verdad? Así es que podemos encontrar en este salmo pues un mensaje extraordinario y muy hermoso, que no sé si me va a dar tiempo de terminarlo en el día de hoy. Tampoco quiero correr, y si no lo termino en el día de hoy, lo terminaremos el próximo domingo, que tenemos pues el domingo de resurrección. Mejor si acabamos hoy, porque hay mucho contenido en este salmo. Fijaros lo que dice el salmista: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que teman a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bien, pues, podríamos resumir o poner el título a este salmo como la alabanza es la expresión de la adoración. Lo que hemos estado haciendo ahora, cantando y alabando a nuestro Dios a través de la música, expresábamos también nuestra adoración a nuestro Dios.
Así es que este salmo tiene una larga sección que va del versículo 5 hasta el 21, que se utiliza, nos habla en primera persona. Y la primera parte y la última es para la congregación, o sea que era participante de la congregación. Así es que es un canto de la comunidad, pero cada miembro de esa comunidad puede expresar de una forma personal su fe. Es algo que somos pueblo de Dios, pero formamos el pueblo de Dios personas individuales que tenemos comunión, que vivimos cerca de nuestro Dios. Aunque se ha sugerido que es un canto victorioso del rey, muchos ven en el Salmo como una canción litúrgica usada en las grandes fiestas que antes citábamos. Tanto puede ser la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, que en definitiva estaban conmemorando hechos históricos que habían afectado a la relación de Dios con su pueblo. Algo muy importante. No sabemos de qué época es este salmo, pero hay varios detalles que sugieren la gran fiesta de los tabernáculos que se celebró cuando completaron la construcción del templo o de los muros en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Son circunstancias que aparecen en el texto. Se han hecho varias sugerencias en cuanto a la manera en que fue cantado. O sea, primero, el director hace un llamado a la alabanza, versículos del 1 al 4. Después, un coro de sacerdotes o levitas canta los versículos del 5 al 14 y allí el pueblo entero u otro coro canta pues esa parte del versículo 15 al 19 y al final la conclusión en los versículos 27 al 29 podría presentar otro canto de otro grupo. De modo que vemos que realmente formaba parte de una alabanza y de una adoración a nuestro Dios. Bien, pues vamos a ir por partes desgranando lo que nos dice el texto de este salmo. En primer lugar vemos el versículos del 1 al 4 que nos hace una invitación a la alabanza y es un aviso. O sea, llaman al pueblo, hay que venir a la alabanza porque alabad a Yahvé, dice, porque es bueno. Podríamos usarlo en los dos conceptos. Porque Dios es bueno, porque nuestro Dios que nos salvó es bueno, pero además es que alabarle es bueno para nosotros. De modo que lo mires por donde lo mires, es una bendición poder alabar a nuestro Dios. Muchos de los salmos llaman al pueblo de Dios a realizar acciones de gracias a Él. El Salmo 118 empieza con un llamado enfático. Dice, alabad, venid y alabad. Es algo necesario que debemos de hacer, porque la bondad de Dios es tan grande que merece una persistente acción de gracias. Y esto es algo que debemos de considerar en nuestra vida. Realmente tenemos una actitud de agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho en beneficio de cada uno de nosotros. Fijaros que alabad, esta palabra, combina la idea de alabar y a la vez de dar gracias. O sea, es alabar con gratitud a nuestro Dios. Decía el Spurgeon, esto es razón suficiente para darle a Él las gracias. La bondad es su esencia y naturaleza y por lo tanto Él siempre debe ser alabado, sea que estemos recibiendo algo o no de Él. Aquellos que solamente alaban a Dios porque Él les ha hecho algo bueno, debieran alabarle con mayor fervor y le debieran de dar gracias a Él porque Él es bueno. Bueno, hace realmente una aplicación que es efectiva. Es un reflejo de esta alabanza, lo encontramos en el capítulo 33 de Jeremías. Recordar, el domingo pasado estuvimos meditando sobre el nuevo pacto, en el capítulo 33, versículos del 31 al 34. Bueno, pues en ese pasaje, en el versículo 11, Dios promete restaurar a su pueblo y dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahvé. Alabad a Yahvé de los ejércitos, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vemos cómo se repite esta frase una y otra vez en la palabra de Dios. Y hermanos, efectivamente, los motivos para la alabanza lo encontramos en los salmos. Los cielos, ¿os acordáis este salmo tan hermoso, el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El domingo pasado empezamos el culto, si recordáis, viendo el cielo,
pero desde Marte, donde se ve realmente el cielo. Aquí con la polución no lo vemos. Y realmente era algo alucinante, ¿verdad? Qué cielo auténtico de nuestro Dios. Ese Dios creador es el que hace que ese cielo, con tantas estrellas, con tantas serie de cosas que hay allí arriba, pues sirva para alabanza. Y hermanos, cuando vemos esto, pues debemos de realmente decir como salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, y continúa todo el Salmo 19 hablando de una forma maravillosa acerca de ese Dios que nos ha salvado y que quiere ser nuestro Padre Celestial. Así es que el Salmo 118 empieza y termina con esta declaración. El primero y el último versículo son exactamente igual. Repite 2 veces exactamente la misma idea, que es el reconocimiento de los hechos de Dios que generan nuestra gratitud, y realza el Gesed, o sea, lo que es lo mismo, la misericordia y la amabilidad de nuestro Dios. Es su amor leal expresado con su pacto, su misericordia. Hermanos, Dios, veíamos la semana pasada que es un Dios que pacta, siempre está dispuesto a pactar con aquellos que le buscan. Quiere tener comunión con todos aquellos que le buscan. Así es que ese Dios eterno, pues también tiene una misericordia que es eterna. Vamos a verlo aquí en este salmo que se repite. Y consecuentemente a ello, nunca se va a apartar de al lado de su pueblo. Nunca se va a apartar de al lado nuestro. Así es que en los salmos vemos que esta frase casi contiene una calidad litúrgica. Para siempre es su misericordia. Y se utiliza, fijaros, hasta 34 veces esa palabra, esa frase. Es una declaración de agradecimiento del pueblo de Dios, alabrando la gran misericordia, el amor del Dios del pacto, ese Dios que pacta con nosotros. Porque para siempre es su misericordia, es una frase cuya traducción más exacta sería por su misericordia eterna. Es lo mismo, pero es que realmente un Dios eterno se va a manifestar eternamente con ese carácter, porque es algo que no tiene principio y no tiene fin. Igual que la misericordia de Dios ni tiene principio, porque forma parte de su carácter, pero tampoco tendrá fin. Así es que la razón para la alabanza se repite una y otra vez en los salmos. Es el amor o la misericordia de Dios expresada en sus hechos, en todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, que tenemos un ejemplo, he anotado aquí un ejemplo, por ejemplo, la experiencia de Josafat. El rey Josafat se encontró con un problema. Segunda de Crónicas 20:21, y dice que algunos fueron a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ya están en Hazezón Tamar, que es Engadí. Los que estuvimos en Engadí, gracias al Señor, cuando leía esto, realmente es saludable poder recordar el lugar donde la Sagrada Escritura nos habla. Bueno, la cuestión es que venía un enemigo potente que quería destruir al pueblo de Israel, y cuando avisan al rey, el rey se reúne con el pueblo, habla con ellos y entonces en el versículo 21 dice: después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Yahvé mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Bueno, cuando dice el texto, el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y los enemigos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Querían destruir al pueblo de Israel, Dios vino en defensa de su pueblo. Dice el versículo 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. Bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos,
esa es una idea, ese es un concepto importante que debemos de grabar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque Dios está a nuestro lado. Así es que la repetición que encontramos en la palabra de Dios de esto sirve para enfatizar la misericordia de Dios. Y es algo que hemos de asumir también nosotros. Dice que es, el versículo 4, la comunión de los que temen a Yahvé. No solamente es el pueblo de Dios, sino aquellos que conocemos como los prosélitos. ¿Sabes quiénes eran los prosélitos? Eran aquellos que no eran judíos, pero que se habían convertido y estaban formando parte del pueblo. Tenemos a Rahab, luego en el Nuevo Testamento pues tenemos a Cornelio, todos conocemos y recordamos la historia, el mensaje de Felipe al etíope, personas que estaban realmente rendidas al Dios de Israel. Así es que todos estos, bien fuera en el tiempo de David o en la historia de la salvación, hemos sido muchos los que hemos sido atraídos por la grandeza del Señor. Hermanos, el conocimiento y el alcanzar esa grandeza y poderlo ver y reconocer es algo fantástico. Aquí tenemos en el versículo 2 que se nombra a Israel, a la casa de Aarón y a los que temen a Yahvé. Lo mismo que en el Salmo 115, 9 al 11, que dice, Israel, confía en Yahvé, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahvé, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y es interesante ver cómo se repite una y otra vez. En versículos y en pasajes de la Biblia, confía y descansa tu fe en ese Dios que lo es todo para nosotros y para todas las cosas. Dice además, diga ahora Israel. Es una invitación para que todo el pueblo lo diga. Así es que el salmista invita al pueblo de Israel, los sacerdotes de la casa de Aarón y también a los gentiles, de los cuales, los prosélitos de los cuales hablábamos, que honraban a Dios, los que temen a Yahvé, los que buscan la comunión con Dios. Todo el pueblo de Dios debe unirse al coro, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 18 es el último de los 5 salmos del Jalel que decíamos antes de Egipto, cantado en los días de Jesús como parte del ritual de la Pascua, cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que citábamos antes en Mateo 26:30 o en Marcos 14:26, nos dicen que Jesús cantó un himno con sus discípulos en la última cena. Se refiere a estos salmos. Y es algo interesante, hermanos, que mientras Jesús cantaba las palabras porque para siempre es su misericordia, lo hizo con un conocimiento pleno de lo que eso significaba. ¿Cuál era la causa? Porque él mismo iba a ser el ejecutor de la misericordia de Dios. Él sabía lo que le aguardaba ya pronto, porque era la misericordia eterna de Dios que se iba a hacer realidad en la cruz. Cristo era esa misericordia de Dios manifestada para salvarnos. Así es que luego veremos cómo se podía sentir nuestro Señor Jesucristo en medio de todo esto. Dice los versículos 5 y 9 que son testimonios de liberación. Ahora aquí se usa la primera persona, que puede ser el rey, pero también cada persona en la congregación puede dar testimonio de cómo Dios nos ha liberado. La persona que clama a Dios recibe una respuesta personal. Ese Dios que cuida todo ese firmamento es el Dios que cuida de mi firmamento, de mi mundo, de mí, si lo pongo en mi vida. Así es que es ese Dios el que nos pone en lugar espacioso. Y ese lugar espacioso que dice el texto es la libertad, nos llama a la libertad del opresor, del enemigo, pero nos llama también a un compromiso personal con Él, porque es el Dios del pacto que quiere pactar con nosotros para vivir, para que nuestra vida se corresponda con su voluntad. De modo que nos libera y con amor nos atrae para que tengamos comunión con Él. Lutero decía, y me ha gustado esta frase de Lutero que quiero compartir con vosotros, decía él, tú debes de aprender a invocar y no estar sentado allí tú solo y echarte sobre la banca y cruzar los brazos y estar con tus propios pensamientos, desconectados, o sea, estar despistados.
sino ven, y él decía, oh bribón indolente, hacia tus rodillas con las manos alzadas y los ojos mirando hacia el cielo, toma un salmo o una oración y echa tu angustia con lágrimas delante de Dios. Hermanos, la oración, fuente de poder, comunión con Dios, entregarnos de verdad a nuestro Dios, es la misericordia de Dios que jamás terminará y fue mostrada cuando el Señor respondió al clamor de la angustia del salmista, porque vemos que el salmista estaba clamando a nuestro Dios. Así es que Dios respondió poniendo al salmista en un lugar espacioso y seguro en donde él podía descansar confiadamente. Y eso es lo que hace con nosotros Dios, el Señor, cuando le invocamos, cuando ponemos nuestro corazón y nuestras cargas en sus manos. El versículo 6 y 7 nos habla de la presencia. Dice, Yahvé está conmigo. El Señor está conmigo, está con nosotros. Hermanos, todos conocemos muy bien la ansiedad que producen todos los conflictos, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, la adrenalina, no sé qué ocurre dentro de nosotros, hay algo extraordinario, ¿verdad? Y en casos extremos, cuando es con otras personas, pues incluso podemos buscar un abogado que nos ayude a defendernos delante del juez o delante de donde fuera, ¿verdad? Si tenemos pleitos. Así es que esa es una realidad. Aquí el Señor se ofrece para estar con nosotros en medio de las dificultades. Así es que cuando queremos progresar o iniciamos un trabajo, pues procuramos ganar la confianza y el interés de otros para que en ese trabajo o ese negocio que iniciamos, pues podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos, ¿verdad? O sea que ponemos todo para que sea posible llevarlo a cabo. Así que estas personas pueden tener a nuestro lado, pues esperamos que las cosas vayan bien. Necesitamos apoyos, ¿verdad? Y los tenemos en la familia o en amigos, en como sea. Así es que aquí declara una doble verdad. Y lo encontramos también en el Salmo 56, versículos 9 al 11. Dice, mis enemigos se batirán en retirada cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Bueno, pues el Señor nos pone en lugar espacioso. Y esa es la expresión de lo que encontramos en la palabra de Dios, porque Dios está con nosotros. Nuestro refugio, diría, ¿verdad? No podemos parar de pronunciar salmos que hablan en este sentido. La consecuencia de que el Señor está con nosotros es que no voy a temer, no voy a tener miedo, porque el miedo se reduce en proporción directa a la medida en que conocemos la grandeza de ese Dios que está con nosotros. Y esto nos lleva a pensamientos muy serios respecto de cómo es nuestra relación con el Señor. Y es algo que debemos de tener presente porque, como vemos, los salmistas tienen muy claro que todo lo que expresan ellos es una comunión y una dependencia de nuestro Dios. Porque, hermanos, a menudo experimentamos temor porque no somos conscientes de su presencia. Y en el Nuevo Pacto sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Esto es lo que insisten los salmistas para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. En el versículo 7, la segunda parte de este versículo, hay un comentario que me llamó la atención de Spurgeon, y él decía, fijémonos que no dice que no va a sufrir, sino que no temerá. Y hermanos, a veces tendemos a pensar que no vamos a sufrir. O sea, el texto no habla, fijaros el versículo 7, la segunda parte. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Pero lo vas a pasar mal seguramente, porque lo aborrecen, tiene enemigos, tiene dificultades. Y hermanos, esto es algo que debemos de asumir en nuestra vida. Así es que leía lo de Spurgeon, fijémonos que no dice que no va a sufrir, sino que no temerá. El favor de Dios es infinitamente más grande que el odio de los hombres. Consecuentemente, al poner en la balanza la verdad frente al odio, sabemos que no hay razón para tener miedo.
De modo que estamos delante del Señor y el Señor sabe todas las cosas y por lo tanto podemos descansar en Él. La inspiración del salmista que vemos en estos versículos ocurrió cientos de años antes que el apóstol Pablo, muchos años después, escribiría en Romanos 8:31, y él diría: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, no tenemos nada que temer, aún de aquellos que nos aborrecen, de aquellos que, a ver los haylos, ¿verdad? Podemos decir. Así es que el versículo 8 y 9 nos dice cuál es el mejor refugio. Mejor es confiar, fijaros, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Versículos 8 y 9, ahí estamos. El salmista sabía que esto era verdad. Lo había aprendido a través de amargas experiencias de decepciones. ¿Quién no ha sufrido decepciones? ¿Verdad? Bueno, pues el salmista podía también asumirlo. Ni el hombre más cercano, ni los príncipes o personas en eminencia nos pueden ayudar de la misma forma en que nos ayuda nuestro Dios. Porque los hombres eminentes normalmente son orgullosos, son vanagloriosos, son soberbios y muchas veces son duros. Es mejor confiar en Dios. Y esto es algo que debemos de grabar en nuestro corazón porque siempre tenemos tendencia en confiar en aquello que vemos, ¿verdad? Y eso no es así. Si confiamos en nuestro Dios, pues las cosas serán de otra manera. Además, en los asuntos de nuestra salvación y en lo que tiene que ver con la providencia de Dios, las autoridades no pueden hacer nada. Es Dios quien va a proveer para nosotros. Mejor es confiar siempre en nuestro Dios. Hay muchos motivos para confiar en el Señor y me ha gustado la lista que hace Spurgeon también y quiero compartirlo con vosotros. Dice Spurgeon que es mejor confiar en Dios porque es más sabio. Dice además porque la criatura debe confiar en el Creador. Este es un pensamiento realmente importante. Es mejor porque es más seguro. Es infalible nuestro Dios. Es mejor porque nos eleva en lugar de humillarnos, ¿verdad? A veces para obtener un favor de alguien tenemos que... Y es mejor, dice, porque el resultado es infinitamente mejor. Dejar que el Señor vaya adelante. Es una verdad que todos conocemos intelectualmente, lo entendemos. Es mejor confiar en el Señor. Pues mirad lo que decía Calvino. Decía que todos los cristianos la reconocen, pero apenas 1 de cada 100 que está plenamente convencido de que solo Dios puede darle ayuda suficiente. Y esto realmente es algo que Calvino tenía razón. Había un chiste de aquel hombre que explicaba chistes, que hablaba de uno que había caído a un precipicio y hay alguien, y Dios le había dicho, déjate llevar, sí, pero hay alguien más. Todos recordamos, yo no me acuerdo, no soy nada chistoso, pero realmente ilustra esa realidad que muchas veces en nuestra vida, en el último que pensamos cuando tenemos un problema, es en arrodillarnos y ponernos delante del Señor. Y Él puede todo, exactamente. Así es que nuestro Señor Jesucristo conoció esto. Exacto, sí. Nuestro Señor Jesucristo conoció esto por propia experiencia, porque cada uno de sus discípulos, ¿qué hizo cuando vinieron los problemas? Le abandonaron, lo dejaron en la cruz. Y aún los ancianos, las personas mayores que simpatizaban con él y tenían cierta influencia, pues José de Arimatea, alguien que luego se manifestó, Nicodemo, que fue a visitarla a escondidas, no le ofrecieron su ayuda. Se encontró totalmente solo durante todo su sufrimiento y su crucifixión. Así es que Dios quiere que confiemos plenamente en Él y no en el ser humano, porque Él no nos va a defraudar, hermanos, nunca nos va a defraudar, porque Dios es fiel en medio de las adversidades o dificultades que estemos afrontando. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, ¿verdad? Es necesario esperar en el Señor, pues es Dios quien finalmente tiene el control sobre nuestras vidas. Y con esto debemos dejar de lado todo lo que nos haga pensar que somos lo que somos porque yo. Y hermanos, el yo es un enemigo tremendo para lo que estamos meditando. Yo tengo habilidad, yo estoy capacitado para hacer, ¿verdad? O quizás confiamos mucho porque tenemos una preparación académica. Yo tengo tantas carreras, tengo tantos títulos. Todo eso lo hemos de dejar de lado, porque la sabiduría que viene de Dios es apacible, es poderosa, es transformadora. La sabiduría que nos enseñan en la universidad no es la sabiduría buena, es la que vemos en la palabra de Dios. Y los versículos del 10 al 14 nos hablan de un canto. Oye, hermanos, si son las 11:30, estoy padeciendo por el reloj, pero mirad, el reloj todavía nos ha cambiado la hora. Bien, los versículos de 10 al 14 nos hablan, concretamente el versículo 10, nos dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Bueno, pues en el nombre de Jehová somos más que vencedores, ¿verdad? En la idea de la poesía hebrea, las repeticiones sirven para enfatizar, por eso repite 3 veces. Y el salmista sabía lo que era el estar atrapado por enemigos, y esos enemigos dice que le rodeaban como abejas. Y las abejas ya sabemos cómo nos hacen reaccionar, ¿verdad? O sea, habla de enemigos. Y en muchísimos salmos los salmistas tienen que pedir socorro por la opresión o los ataques de esos enemigos. También los justos serán atacados. Y hermanos, aquellos que no hacen nada por el Señor, el diablo no los ataca. Pero aquellos que queremos servir al Señor, aquellos que andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo hace todo lo posible para que suframos. Así es que podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo cantando todas estas palabras, y hemos de recordar que en la Pascua cantaron estos salmos, lo he dicho antes, sabiendo que solo a unas horas después se vería de verdad rodeado de todos aquellos enemigos que le iban a escarnecer. Él lo sabía lo que le venía, que le iban a torturar y que finalmente lo iban a matar. Desde luego que una multitud de naciones le rodearon, todo el mundo, incluso nosotros estábamos allí también, ¿verdad? Esta es la realidad de la salvación. Dice un comentarista: los enemigos de Cristo son tan despreciables que al pelear en contra de su reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, ellos no se dan cuenta en lo que se han convertido. Pueden herir al pueblo de Dios, pero de igual manera como la abeja muere al usar su aguijón y pierde su vida o su poder con su aguijón, así también ocurre con los enemigos. Y realmente tiene razón este comentarista de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice el versículo 12, nos da unas imágenes. Dice que ardieron como fuego de espinos. Y se repite también 3 veces que rodearon. Y asediaron en la misma palabra hebrea. O sea, son 2 realidades. O sea, asediar y rodear es el original, es la misma palabra. Y algunos piensan que esto sugiere que el Salmo viene del tiempo de Nehemías, en las fiestas de después de los muros y reconstrucción del templo, y todos recordamos los problemas que tuvo Nehemías para reconstruir a través de los enemigos que vinieron a estorbar la obra, ¿verdad? Aquí pues se repite 3 veces que la victoria se consiguió ¿en el nombre de quién? En el nombre del Señor. Y la frase que dice ardieron del versículo 12 pues tiene ciertas dificultades. Y también se repite 3 veces que la victoria se consiguió en el nombre de Yahvé, y la frase, estaba leyendo la misma expresión. Algunos traducen, se apagaron como fuego de espinos. Pues da la idea de cuán pasajero. No sé si habéis encendido alguna vez un fuego de esos en el campo, y pones espinos y hace un fuego rápido, pero
dura muy poco, no se puede hacer una paella con espinos, ¿eh? Se busca leña. Bueno, pues esa es la idea que está diciendo. Así es que es algo pasajero el aparente triunfo de los enemigos de Dios. Así es que la metáfora del fuego de los espinos va más allá del ardor del fuego, es la realidad de que se quema tan rápido como arde. O sea que el poder del mal será de una vida tan corta como ardiente. Y cuando meditaba esto, hermanos, me acordaba, no sé si alguna vez os ha picado una abeja, ¿verdad? Yo recuerdo 2 o 3 veces ir a coger unas moras y de pronto sentir un fuego enorme o algo tremendo, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea. Y el diablo es así, procura sorprendernos y procura pillarnos desprevenidos. Así es que el salmista entendió que el poder de la victoria no estaba en él mismo, sino solamente en el nombre de Dios, y que él sería rescatado si el Señor le ayudaba. Y hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos y aprendemos que los apóstoles hicieron milagros y todos los milagros que hicieron lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Siempre en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, es en el nombre de nuestro Dios que seremos más que vencedores, y eso es algo que debemos de asimilar también nosotros. A continuación tenemos los versículos del 14 al 18, en el cual expresa su emblema. Dios es mi salvación, Él es mi salvación. Y vemos aquí que hace una referencia al canto de Miriam, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:2, cuando ella cantó aquella poesía que poder leer en casa. El salmista no solamente entendía que Dios podía traer fortaleza y cántico, sino que Yahvé mismo se ha convertido en su fortaleza y su cántico. Yahvé es todas estas cosas para su pueblo. Vemos cómo la fortaleza y canción van justas. Son 2 cosas que debemos de tener unidas. Tenemos aquí una serie de cantos de victoria. Desde luego que es en la morada de los justos donde se encuentran estos cantos de victoria y de salvación. Es en la casa del Hijo de Dios donde se entonan cantos de alabanza a nuestro Dios. Cuando el Señor es nuestra fortaleza, significa que Él es nuestra fuente de bendiciones y es nuestro refugio. Y esto es lo que está expresando el salmista. Le buscamos a Él por nuestras necesidades y jamás quedamos desatendidos. Dios siempre nos escucha, siempre está dispuesto a venir en nuestro socorro. Cuando Él no es nuestra fortaleza, hermanos, las cosas no van bien en casa. Cuando el Señor no está actuando a la luz, cuando nosotros no actuamos delante del Señor, como vemos que actuaban los salmistas, pues entre otras cosas nos salen los números. Podemos ganar mucho, pero lo metemos en un saco roto, porque el Señor no está en su sitio. Fijaros lo que decía Ageo al pueblo de Israel. Ageo 1:6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Hermanos, la relación que tenemos con nuestro Dios, la dependencia, esa comunión estrecha que vemos aquí, que expresa el salmista, es algo que debemos de cuidar de una forma muy firme. Cuando el Señor es nuestro cántico, significa que Él es nuestra alegría y nuestra felicidad. Hermanos, esta es ¿por qué cantamos? Porque estamos contentos, ¿verdad? Alguien ha dicho, bueno, quien canta su mal espanta, ¿no? Dicen. Bueno, pues, ¿por qué espantamos el mal? Pues porque el Señor está con nosotros, no hay nada que temer, el Señor está manifestándose de una forma poderosa para nosotros. Así es que hallamos nuestro propósito y nuestra vida en Él, y Él jamás nos va a decepcionar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Cuando el Señor es nuestra salvación, significa que le damos nuestra confianza por la ayuda y liberación y en nadie más. Él es nuestro descanso, Él es nuestro rescate. ¿Lo es, hermanos, de verdad? Bueno, es algo que debemos de trabajar, porque Él está dispuesto a estar a nuestro lado. Dice además el versículo 16 que Él es nuestro triunfo, porque la diestra de Yahvé hace proezas, dice el texto, ¿verdad? Repite que Dios hace proezas, es el testimonio del salmista y toda la congregación lo hace suyo.
Aparentemente estaba en peligro de muerte, pero Dios le liberó. Da gracias porque Dios pone límite a las pruebas. Dice el apóstol Pablo, Dios no nos da más carga de la que podamos soportar. Y esto es algo que el Hijo de Dios, que es fiel al Señor, que está consagrado al Señor, que siente la alegría de la presencia de Dios en su vida, puede experimentar. Ese reloj me está despistando. Bien, hermanos, siento que el tiempo corre y vienen ideas muy hermosas a partir del versículo 17. ¿Te parece que sigamos el domingo que viene? Pues vamos a dejarlo aquí, hermanos, y el domingo que viene vamos a terminar el Salmo, ¿no? Tendremos, porque quedan ideas muy hermosas, y he dicho al principio que no quería correr, porque creo que es un salmo que expresa en la Pascua la liberación, en la salvación que Dios promulgó para su pueblo, una realidad que es nuestra salvación, de que es la realidad en la que la presencia de Dios y la compañía de Dios, pues vemos a través de la experiencia del pueblo de Israel. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Bien, pues que el Señor nos bendiga y la semana próxima continuaremos a partir del versículo 17 y terminaremos ya con la ayuda del Señor el Salmo, porque vienen ideas muy hermosas respecto a esa puerta que se abre y quién hay detrás de la puerta y qué es lo que nosotros podemos ver desde aquí. La semana que viene seguimos. Señor nos bendiga.